Gracias porque amanecimos sin novedad. Gracias porque nos permitiste venir a tu templo. Hoy en el nombre de Jesús yo sincronizo mis pensamientos, mis palabras, Señor, con tu corazón para que derrame sobre nosotros un tema que hemos estado esperando, una palabra que necesitamos, Señor. Gracias te doy, Señor, por tener un lugar donde alabarte, bendecirte con plena libertad. Hoy te pido que los corazones de mis hermanos vengan dispuestos a escuchar lo que tú tienes que decirles. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, la fotografía de este acontecimiento es la siguiente. Está el pueblo de Israel en plena batalla. De un lado tenemos al pueblo de Israel y del otro lado tenemos a los filisteos, un pueblo contrario a Israel. Y dice que se aprestan a pelear, pero hay algo que tiene Satanás debajo de la manga y no es una batalla convencional. Satanás tiene a un paladín, a un gigante guerrero del lado contrario y dice que los lanza en contra del pueblo de Israel. Y este paladín dice que era gigante y salía de mañana y de tarde a lanzar amenazas al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel es algo que no sabía cómo manejarlo, no sabía cómo responderle a este paladín gigante, y dice que ya llevaban 40 días en las mismas. 40 días en la que este gigante salía de mañana y salía de tarde a retar al escuadrón del ejército de Israel. Ahora, hermano, algo que quiero que me prestes atención es que esta situación es propia de los guerreros del pueblo de Israel. ¿Hablar algún guerrero aquí? Amén. Amén. Bueno, ¿sabes por qué? Está el ejército de Israel, no está el pueblo de Israel. Están los que pelean del pueblo de Israel, no cualquier pueblo. El día de hoy aquí está el pueblo de Dios que guerrea. Ay, Dios, están dormidos. Aquí está el pueblo que guerrea. Amén. Las armas son la oración, las armas son la alabanza, las armas es el ayuno. Entonces nosotros nos contamos, hermano, dentro del pueblo de Dios que guerrea. ¿Te interesa esta historia? Y dice la Biblia que llevaban 40 días. 40 días de estar amenazándolos. Lo que nos indica que esta ya se había vuelto una guerra psicológica. ¿Tú sabes cuál es el campo de batalla de Satanás? El campo de batalla de Satanás es la mente. Es lo que ataca. Imaginemos, hermano, venían 40 días viniendo este gigante y les decía, manden a uno. Con uno que ustedes manden es suficiente. Quieren pelear, manden a uno. Miren, yo soy más grande. Ustedes son diminutos. Qué cobardes son. Ya van 10, ya van 20, ya van 30, van 40 días y no hay nadie que tenga el coraje de ir a enfrentar a Goliat. ¿Qué habrán pensado los soldados del ejército? ¿Saben quién era el comandante? Era Saúl. ¿Quién era Saúl? El hermano de David. Y dice que los soldados, después de 40 días, imagínense qué podrían haber estado pensando. ¿Qué pasa con el general? No sabe qué hacer. ¿Cuándo nos va a dar la orden de atacar? ¿Por qué deja que venga este gigante y lo amenace y no hace nada? Y había murmuración en el campamento. Pero era un arma que el diablo tenía para desconcertar al pueblo, al ejército de Israel. Hay veces que el enemigo viene a nosotros con una estrategia nueva y nos desubica de nuestro lugar. David, en cambio, era un pastor de ovejas. Y dice que David estaba en el campo cuando el papá de David le dice, ve y llévale alimento a tus hermanos que son los guerreros. Ve y llévales alimento, y aparte de llevarles alimento, ve y mira qué tal están, si están bien. Y dice que David se acerca al campamento donde estaba peleando Israel y mira esta escena.
de un lado el ejército de Israel, del otro lado el ejército de los filisteos, y ve cuando sale Goliat y lanza la advertencia: manden uno de ustedes para que pelee conmigo. Si ese que mandan me gana, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo le gano, ustedes serán nuestros siervos. Y David dice que esta situación le ofende, porque él pregunta a los soldados: miren, ¿y por qué no va nadie a pelear con él? No, David, es que él es un gigante. No, David, es que ya le viste la armadura, ya le viste la espada. No, nadie se anima. ¿Y qué dice el general a cargo del ejército? No, Saúl no ha dicho nada, está esperando que alguien se anime, le dice. A David le ofende lo que está pasando. Y dice: ¿cómo es que nadie ha salido a cortarle la cabeza a Goliat? Entonces, hermano, David nota algo del ejército de Israel. El ejército de Israel está paralizado. El diablo manda una nueva amenaza que se llama Goliat y logra paralizar a un ejército completamente. El tema del día de hoy es: no digas qué gran problema, di qué grande es mi Dios. Amén. No hay problema más grande para Dios. Dios es el gigante de gigantes. Entonces David, cuando llega y ve que el ejército está paralizado, le ofende la situación. El ejército no ataca, pero tampoco retrocede. Está paralizado, hermano. Y el camino hacia Dios es un camino en el cual tú no puedes parar. Hay mucho cristiano en este momento que se ha acomodado a la pelea. Bueno, hermano, yo oro 3 minutos, 5 minutos en la mañana, vengo 2 horas a la iglesia. Yo creo que eso es suficiente. Creo que eso va a ser suficiente. Bueno, hermano, ¿sabe qué? Yo estoy en un nivel, hermano, en el que yo creo que ya llegué a conocer plenamente a Dios. No avanza más, pero tampoco retrocede. ¿Y sabes qué? El camino hacia Dios es un camino. ¿Alguien aquí ha subido algún volcán? ¿Amén? ¿Cómo es el camino hacia un volcán? Ascendente, inclinado, empinado. ¿Qué pasa si usted lo empieza a subir con bicicleta? Si deja de pedalear, ¿qué pasa? Usted no puede parar entonces. El camino hacia Dios es lo mismo. Usted no puede decir: bueno, ya llegué a un nivel en el cual me voy a tranquilizar, porque si no, ya solo oración, ya solo alabanza. No, hermano. El camino hacia Dios, si tú quieres más de Dios, tienes que pelear más para conseguirlo. Si tú quieres derrotar una enfermedad, si tú quieres derrotar una circunstancia, debes ir y pelear más fuerte. Estando en un nivel en el cual te estancaste, tú crees que ahí te vas a quedar, pero no, empiezas a descender. Y eso es lo que David nota en el ejército. No está peleando, está paralizado, pero está perdiendo la batalla. ¿Quieren saber los síntomas de alguien que está paralizado espiritualmente? El primer síntoma es que no ataca. La palabra de Dios dice que nuestras armas no son carnales, sino son espirituales para la destrucción de fortalezas. Tiene armas espirituales. Una de ellas es la oración. Una de ellas es la alabanza. Una de ellas es ofrendar, diezmar, ayunar. ¿Qué pasa si usted no ejecuta sus armas? Usted está paralizado. Otro síntoma: la apatía espiritual. Fíjate que David llega con sus hermanos, que son los guerreros supuestamente, y les dice: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no atacan? ¿Saben qué? Voy a ir yo, les dice David. Y los hermanos, en vez de decirle: oh, qué bien que al fin se animó alguien que conocía la palabra de Dios, no, los hermanos le dicen: ¿y tú qué te crees para ir en contra de Goliat? ¿Qué te has creído? Nosotros conocemos tu corazón. Eres un orgulloso, nos veniste aquí a criticar. Hermano, la apatía espiritual hace que a ti te caiga mal que te ayude en lo espiritual.
te caiga mal, bueno, te digan, hermano, vamos a orar, hermano, lo invitamos a una vigilia, hermano, venga a la iglesia, hermano, levante las manos cuando adoremos, levante una, levante la otra. A usted le cae mal que le digan eso. Esa es la apatía espiritual. Si tú la tienes, estás estancado, estás paralizado espiritualmente. Hoy vamos a hablar de la situación que el diablo le puso al pueblo de Israel. Era un gigante, era Goliat. Pero ¿sabes cuál es el trasfondo de este gigante, de esta situación que el diablo le puso al ejército? El trasfondo para paralizar a un pueblo y que no avance en su conocimiento de la verdad, en el conocimiento de Dios, es el miedo. El miedo o la intimidación. La intimidación es provocarle miedo. Y el campo de batalla es la mente. El miedo, dice la versión moderna, es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es decir, que hay miedos que uno se lo imagina. Es decir, que hay peligros reales y peligros imaginarios. Donde suceden es en tu cabeza. ¿Sabes por qué menciono esto? Porque viene Goliat y le dicen, mándeme uno solo para que peleen conmigo. Yo digo, ¿por qué el ejército no vinieron 5 soldados y dijeron, ¿saben qué, muchachos? Juntémonos, este Goliat no nos va a poner a nosotros las reglas. ¿Cómo es eso que solo uno? No, vamos entre 5, puede que le pegue a uno, hermano, pero mientras le pega a uno, los otros 4 lo agarramos, lo doblegamos y le pegamos. ¿No se les hubiera ocurrido a ustedes eso? Los guatemaltecos somos bien montoneros. Somos bien montoneros. ¿Por qué no hubo 5 soldados por lo menos que dijeran, ¿cómo es eso que solo uno? No, vamos entre todos y le pegamos. ¿Quién es Satanás para poner las reglas de combate? Si él está bajo la planta de Dios, si Dios lo tiene machucado, si ya fue vencido en la cruz del Calvario. Pero ¿sabes qué? El peligro era imaginario, porque ellos decían, es que solo hay que ir uno, decían. No pueden ir 2 ni 3, solo va uno. Así dijo don Goliat. Era imaginario. ¿Por qué? Porque Goliat no mandaba. ¿A quién le dijo a él? Que él era el juez que participaba en las reglas del juego. Aquí el único juez que hay que pone las reglas se llama Jehová de los ejércitos. Pero el miedo es el que Satanás usa para vencer o para paralizar al pueblo de Dios, a los guerreros de Dios. La paralización por el miedo funciona de la siguiente manera. Cuando tú tienes miedo, aumenta tu respiración. Cuando tú tienes miedo, aumenta tu ritmo cardíaco. Llega más sangre a tus músculos. Tus músculos se saturan de sangre y te paralizas. Y casi apenas si puedes moverte y respirar. Como al hermano Roberto Gómez Bolaño le dio la garrotera. ¿Se recuerdan? Algo parecido es el miedo. Cuando es un miedo extremadamente grande que te acontece, te paraliza. Entonces Satanás lo que está utilizando son estrategias que te produzcan miedo para paralizarte espiritualmente. Algunos científicos dicen que la paralización por parte del miedo es un mecanismo de defensa. Algunos animales, cuando se ven atemorizados porque viene un animal que los va a cazar, se paralizan y se hacen los muertos. Y es un mecanismo de defensa. Entonces, con los humanos, ¿qué sucede? Que hay noticias fuertes, noticias desagradables, que cuando te las dicen te paralizan. Hay noticias fuertes que han dejado mudas a las personas. Les da un infarto, les da un derrame cerebral.
a veces se orinan, a veces se defecan, porque son noticias fuertes que trastornan todo desde la mente hasta los músculos. Y Satanás en lo espiritual hace lo mismo, te trae situaciones fuertes a tu vida para paralizarte espiritualmente. El diablo, hermanos, va a llevar peligros reales o imaginarios para paralizar tu vida de guerrero. Amén. Entonces, hermanos, ¿quién es ese tal Goliat? ¿Quieren que analicemos a Goliat? Bueno, la Biblia dice que tiene 6 codos. Y no es porque sea pulpo, sino que es 6 codos de alto. Pongamos cada codo a, ¿qué les digo yo? 40, 45 centímetros. Dice que tiene 6 codos más un palmo de unos 20, 25 centímetros. Este hombre medía más casi 3 metros. ¿Se logra imaginar usted a un hombre de 3 metros? Aparte de eso, dice que la armadura era extremadamente completa y de materiales ostentosos. Yo no sé si usted ha logrado ver, pero por ejemplo, cuando usted mira a un soldado y ese soldado tiene una pistolita, un revólver, es porque ese soldado está capacitado para utilizar solamente un revólver. Pero no ha logrado usted ver, por ejemplo, a los que tienen 2 pistolas, una ametralladora, cargan una bazooka atrás, unas granadas, chaleco antibalas, protección en las piernas, botas de acero. Es porque ese guerrero está capacitado para utilizar todas esas armas. Las puede usar en cualquier momento y le protegen todo su cuerpo porque no quieren que muera. Porque si muere, deja de pelear. Y cuando él está peleando, él está matando al enemigo. Y es muy bueno, es muy efectivo en eso y por eso lo protege. Por eso a Goliat tenía una armadura bien completa. Estaba vestido de arriba abajo con una malla, dice. Yo no justifico al pueblo de Israel, pero hermano, era un man de casi 3 metros, armado hasta los dientes. Era un tipo Robocop de la época antigua. No estoy justificando al pueblo de Israel, pero era una amenaza, ¿sí o no? Amén. Era una amenaza real. Hermano, y aquí es donde yo quiero que pongas atención. La fe no niega la realidad. La fe no niega la realidad. La fe cambia la realidad. David, cuando logró ver a Goliat, David vio el mismo Goliat que el ejército estaba viendo. David no vio un Goliat más pequeño, un Goliat menos armado, un Goliat menos peligroso. David vio exactamente el mismo Goliat que el ejército de Saúl estaba viendo. Era una realidad innegable. Era un peligro este Goliat. Pero aparte de tener la visión del peligro, David tenía otra visión que los de Saúl no tenían. David miraba a este guerrero, pero miraba a uno más gigante que se llamaba Jehová de los ejércitos. Y él sabía que Dios estaba con él, que no importaba qué tan grande era Goliat, lo que importaba era que su Dios era más grande que Goliat. La fe no niega la realidad, hermano, pero la fe la cambia. La realidad era que si David, mire, algunos relatos de la Biblia y los que estudian la Biblia dicen que David no era muy alto. Y aparte, bueno, no era muy alto, pero sí era bastante buen mozo. Por eso yo me identifico mucho con este David. Yo no sé a qué vienen sus risas sarcásticas. Pero la realidad era que David no era muy grande. La realidad era que si David iba a luchar sin Dios, Goliat con el meñique le hubiera hecho así. Esto se asemeja también al hombre que tenía aquellas fuerzas. ¿Cómo se llamaba? El de la Biblia. Sansón. Uno cuando le dicen Sansón, uno se imagina al hermano Julito con esteroides, ¿verdad?
Pero Sansón, lo extraordinario de Sansón era que era un hombre normal, que cuando el Espíritu Santo lo tomaba, poseía fuerzas extranormales. Porque hubiera sido normal si hubiera sido, por ejemplo, un gigante lleno de músculos que tuviera fuerza. Eso hubiera sido normal. Pero no, Sansón era un hombre normal que cuando el Espíritu Santo entraba en él, tenía fuerzas extranormales. La realidad acá era que David se miraba tal vez de esta forma. Y que si David hubiera ido a pelear con Goliat, Goliat lo hubiera terminado matando sin mucho esfuerzo. Pero David sabía que Dios estaba con él. Y antes de que terminara la conversación, David pensó en Salmo 193, que dice que el que pega primero pega 2 veces. Y antes de que terminara la conversación, ya le había tirado la primera piedra. No lo había dejado terminar de hablar a Sansón. Todos los demás guerreros, ¿qué dice don Sansón? Que solo uno. Ay, don Sansón dice que solo uno. Ay, nadie se anima. ¿Y quién le dijo a Sansón, a Goliat, que él tenía que poner las reglas? Hermano, la fe no niega la situación. Tu enfermedad es palpable. Tu dolor es palpable. Yo puedo ver tu necesidad, puedo ver tu escasez, puedo ver tu vacío, puedo ver tu soledad. Podemos ver tu amargura. La fe no va a negar esas realidades, pero la fe la va a cambiar. Yo dije, la fe la va a cambiar. Daniel pasó 21 días orando y ayunando por una respuesta de Dios. En lo físico, Daniel pasó 21 días sintiendo hambre, sintiendo debilidad, sintiendo soledad. Pero en lo espiritual, Daniel sabía que su respuesta ya venía de camino. Hoy lo que yo te pido, hermano, es de que no solamente veas en lo físico, sino que veas en lo espiritual lo que Dios está moviendo a hacer. Ahora vamos a conocer entonces quién es un gigante. Porque dice que los peligros que Satanás puede llevar a tu vida pueden ser reales o pueden ser imaginarios. Como dirían en mi pueblo, usted está viendo micos aparejados. Usted le está teniendo miedo a algo que no es un peligro. El nombre de Goliat no lo tiene por casualidad. No hay casualidades en la Biblia. ¿Ustedes saben qué significa el nombre de Goliat? El nombre de Goliat viene de una palabra que es Golá o Golán. Golán era una tierra a donde iban los exiliados. Golá viene de la palabra exilio, destierro, fuera de mi tierra, fuera de mi lugar, lejos de mi casa, fuera de tu casa paterna. ¿Quién es tu papá? Dios, fuera de la casa de Dios. Eso es lo que significa Goliat. Fuera de la casa de tu papá, fuera de la casa de Dios. Entonces, la Biblia lo que nos está diciendo con el nombre que le atribuye a este gigante es que las cosas negativas que el diablo va a poner en tu vida para paralizarte de miedo no provienen de Dios. Deja de orar, hermano, quejándote con Dios y diciéndole: Dios, pero ¿por qué me das este problema? Dios, pero ¿por qué me mandas esta situación? Dios, pero ¿por qué hiciste esto? Dios, pero ¿por qué me diste esta enfermedad? La Biblia es muy clara y nos dice: los Goliat de tu vida no provienen de Dios. Hay un gran problema con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, que no hacen una distinción en lo que Dios hace y lo que Dios permite. Es muy diferente que Dios haga algo en tu vida a que Dios permita que pase algo en tu vida. ¿Sabes que la Biblia también nos dice que no solamente se le dice Goliat a este gigante, sino que la Biblia dice Goliat de Gat? Gat es su pueblo natal. Antes, hermanos, no habían o no se usaban mucho los apellidos. Antes, por ejemplo, yo hubiera sido Billy de San Miguel Petapa.
Aquí hay unos hermanos que hubieran sido el hermanito fulano de tal de San Lucas. De la zona 6. Antes así se usaba el apellido. Entonces a Goliat le decían Goliat de Gat, porque Gat era el lugar de donde él venía. ¿Y tú sabes qué significa la palabra Gat? La palabra Gat significa lagar. ¿Cuántos saben de aquí qué es un lagar? Lagar. Un lagar, hermano, es el recipiente. Es un recipiente de madera en el cual se machuca la uva. Y el jugo de la uva, ¿qué es? ¿Y tú sabes cuál es la figura del vino en la Biblia? ¿Qué significa el vino? El vino significa el gozo del Señor. El vino significa el pacto de Dios. El vino significa el primer milagro que Jesús hizo. El vino significa el precio que pagó Jesús por tu salvación, la sangre. Por eso es que cuando en la Santa Cena, el vino es la figura de la sangre de Cristo. Entonces, hermano, recapitulando, Goliat de Gat, ¿qué significa? Goliat de Gat es una situación ajena a Dios, pero se produce en ti con el fin de que tú tengas vino, de que tú tengas gozo en el Señor. Hermano, la Biblia dice que todo obra para bien para los que aman al Señor. Y todo enmarca las situaciones negativas que Dios no hace, pero sí Dios permite que pasen, para que haya vino en tu casa, para que haya gozo en tu corazón. Ahora, ¿sabes que el gozo es lo que ataca a Satanás en tu vida? Con estas situaciones le quitó el gozo al pueblo de Israel. ¿Sí o no? Tú puedes venir a la iglesia, pero ¿será que vas a estar fácilmente gozoso si sabes que cuando regresas a tu casa vas a encontrar un cobrador y que no tienes el dinero para pagarle? No, vas a estar aquí pensando, ay, este cobrador, ¿qué le voy a decir? ¿Será que llego más tarde para que se aburra y se vaya? Es fácil adorar a Dios cuando tienes un dolor, cuando tienes una preocupación, cuando un pariente tuyo está enfermo y lo has dejado en la casa. No, no es fácil. Por eso el diablo manda esas circunstancias para quitarte el gozo, para distraerte, para paralizarte, para que ya no sigas en tu camino hacia Dios. Mire, el gozo, muchos lo malinterpretamos. Muchos creen que el gozo es alegría. La alegría es un momento. ¡Ajá! Metieron gol los rojos. ¡Ah! Ganaron los rojos. ¡Ah! Una hora. Ya después estamos normales. El gozo es una alegría sostenible. No solo es alegría, es paz, es tranquilidad, es algo sostenible. Y te lo voy a poner en un ejemplo bastante grotesco, pero al fin de cabo ejemplo. Algunos de ustedes que igual que mi persona, cuando nos íbamos en el mundo y nos íbamos a tomar, ¿se recuerdan? Íbamos a esos lugares donde había música, donde había licor, habían boquitas, habían mujeres, tú bailabas, tú gritabas, tú te movías en toda la pista y eras el alma de la fiesta y estabas gozoso en lo carnal, y estabas alegre. Y cuando tú salías de ese lugar, ¿será que cambiabas? No. Uno iba al carro y le ponía todo el volumen al carro, iba acelerando, entraba a la cuadra de donde uno vivía acelerando el carro, cantando las canciones con el radio a todo volumen, y todos los vecinos decían, ah, ahí viene fulanito, viene contento. No se te quitaba el gozo, ¿verdad? Te dormías y con ganas de seguir la fiesta. Hoy en día tú vas a la iglesia, regresas a la casa y llegas y ya viene. ¿Qué hay de comer? Hermano, ¿por qué no se nota el gozo en ti después de la iglesia? Porque entonces fue un alegrón el que tuviste acá, no fue un gozo. Ese es el gozo, una alegría sostenible, que no sea un momento, que sea un estado de ánimo.
Ahora, ¿cuántos quieren? Ya que les dije, ¿quién es una amenaza? ¿Quién es un Goliat? ¿Por qué se llama Goliat? ¿Quiénes quieren saber cómo derrotar a un gigante? ¿Hay algún gigante que te ha estado molestando en tu vida? ¿Te ha estado teniendo paralizado? ¿No atacas, pero tampoco retrocedes? Vamos a tener que hablar un poco entonces de la vida de David. El primer paso para derrotar a un gigante es la preparación. Fíjate que la Biblia no dice que David de un solo fue y mató al gigante. La Biblia dice que cuando llega David le tiene que pedir permiso a los hermanos para ir a pelear. Y los hermanos que son guerreros y que saben quién es David, que David es pastor de ovejas, le empiezan a decir: chico, tú estás loco, le dice. No tienes el cuerpo, eres un pastor, no eres guerrero. ¿Cómo vas a ir y enfrentar a un guerrero máxime del tamaño de Goliat? Entonces David les hace mención de un par de anécdotas. David les dice: ¿saben qué, hermanos? Yo no soy guerrero, está bien, lo admito, yo no vengo a la guerra con ustedes, yo soy pastor de ovejas. Pero ¿saben qué? Les dice: allá cuando yo pastoreaba ovejas, allá donde nadie me miraba, allá en la intimidad, donde solo estaba yo y mis ovejas, a veces se me aparecían osos, a veces se me aparecían leones y se llevaban mis ovejas. Y yo salía tras los osos, tras los leones, a quitarle las ovejas de las garras y de las fauces. Y a veces me tocaba pelear con un oso o con un león, y me tocaba matar al oso o matar al león. Mire, David no era cualquier pastor, hermano. Yo no sé si usted ha ido a la Aurora y ha tenido la oportunidad de ver a un oso erguido. Hermano, más grande que Sansón, que Goliat. No hace falta que te diga cómo es un león. Solo el gruñido de un león bastaría para ahuyentar a todas las fieras de la selva. Y dice que este David era tan valiente, hermano, que salía y peleaba con osos y con leones. Y no solamente peleaba, sino que a veces los mataba. Los agarraba de la boca, de las fauces, y los abría. Ese era David. Ahora, hermano, yo te hablo del primer paso. El primer paso es la preparación. Porque David, en lo íntimo, allá donde nadie lo miraba, allá donde solamente él y sus ovejas estaban, ahí se estaba preparando para pelear con gigantes. Ahora yo te pregunto a ti, allá donde nadie te mira, allá en la soledad de tu cuarto, allá en la soledad de tu casa, cuando vas solo en tu automóvil, ¿qué estás haciendo para prepararte para pelear con gigantes? Hermano, yo cuando estoy solo en mi casa, yo pongo la televisión y miro programas. Esa no es preparación. David, hermano, la preparación que tuvo es la preparación que tú debes de tener en tu casa, en lo íntimo, allá donde solamente tú sabes que oras, que ayunas, que alabas a Dios. Es la preparación que necesitas. Ahora, los osos y los leones, que es figura en la Biblia. Un oso, hermano, un oso te va a atacar de frente. Un león te va a emboscar. ¿Qué figura podemos sacar de eso? Los osos y los leones de tu vida son las situaciones, hermano, que te van a atacar en la intimidad de tu pensamiento. Aquel aburrimiento por venir a la iglesia, aquella falta de atención en las prédicas, aquel desgano de escuchar música cristiana, aquel pecado que no te deja de abofetear, que no puedes dejar de hacer en la intimidad, allá donde nadie te ve. Esos son los osos y los leones, que debes vencer primero para ir a vencer gigantes después. Mucho pueblo cristiano va
ora y quiere ir a derrotar a un gigante sin haber tenido esta preparación. Yo recuerdo el caso de un predicador argentino que en pleno servicio le llevaron a un paralítico y él le dijo que venga para acá porque lo voy a hacer caminar. Y le llevaron el paralítico y les dice a todos: cierren los ojos, ahorita van a ver un milagro. Mira la falta de preparación. Y dice que empieza a orar por el paralítico. Y paralítico, en el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre no se levantó. El hombre quedó avergonzado enfrente de millones de televidentes argentinos, porque no hubo una preparación. Hermano, si tú quieres luchar con situaciones gigantes que te manda la vida, que te manda Satanás, tú tienes que tener una preparación. No pretendas ir al campo de batalla si antes no te has preparado. También sabes que puede ser un oso y un león en tu vida. Que David de primero protegió a sus ovejas. De primero protegió a los de su casa. No pretendas, hermano, impactar a gente ajena si no has impactado a los de tu casa. No pretendas ir a sanar a gente ajena si no has sanado a los de tu casa. No pretendas tener compasión por gente ajena si no tienes compasión por los de tu casa. David de primero protegió a sus ovejas y después fue a proteger al ejército de Israel. Amén. Paso número 2 para derrotar a un gigante. El primero fue la preparación. El paso número 2 yo lo nombré de la siguiente forma: a las cosas por su nombre. Hermano, esta frase que les voy a decir fue la que originó este tema. David nunca le llamó Goliat, ni paladín, ni gigante a este elemento. David nunca le dijo Goliat. David nunca le dijo gigante. David nunca le dijo paladín. David lo llamó por cómo él lo debía llamar. ¿Se recuerdan lo que leímos, los primeros versículos? David le dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? David no le dijo Goliat. David no le dijo gigante. No le dijo gran guerrero. David le dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? Ahora usted me puede decir: bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver? De primero le quiero decir, hermano, óigase lo que habla. Hermano, tiene 2 oídos. Óigase las palabras que salen de su boca. ¿Alguna vez se ha puesto atención a lo que usted habla, a lo que usted dice? Porque déjeme decirle algo, esa boquita que usted tiene debajo de esa nariz tiene un poder. Tiene el poder de maldecir o de bendecir. Y a veces sucede lo que dice el dicho: el pez por su boca muere. Conozca lo que dice. La palabra de Dios dice: de la abundancia de lo que hay en el corazón habla la boca. Lo que contamina no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale. Lo que daña no es lo que te comes, es lo que dices. Entonces hay poder en su boca. Hay poder en lo que usted dice. Conozca lo que dice, porque a veces oímos hermanos que dicen: hermano, es que yo tengo tal enfermedad, es que mi enfermedad, es que mi diagnóstico, es que soy pobre. Las palabras lo atan a uno. Y yo hoy te traigo unos ejemplos. ¿Quieren escuchar algunos ejemplos? Empecemos con las enfermedades. Diabetes. Esta palabra viene compuesta de 3 palabras del latín. Una es dia, vainin, tes. Diavainin, tes. Diabetes. Lo que significan estas 3 palabras es lo que va a través de. Y les voy a explicar por qué le pusieron así. La diabetes, uno de sus síntomas
es de que el paciente no puede retener nada, que todo lo que se le suministra pasa a través de la orina. Entonces los doctores empezaron a ver esto y le pusieron diabetes. Las personas que todo les pasa, nada retienen, lo que pasa a través de. Otra de las traducciones, y a la cual yo quiero llegar, es persona sifón. Eso es lo que significa diabetes también. Un sifón es un desagüe, todo lo que pasa ahí. Entonces imagina a alguien que diga, es que yo soy diabético, es que hermano, yo soy un desagüe, toda la porquería pasa a través de mí. Las palabras tienen poder. ¿Qué pasa con el SIDA? Ustedes saben que cuando salió el SIDA, el VIH, se conocía como la enfermedad de las 4H, porque eran 4 tipos de personas que empezaban con H, las cuales se enfermaban. Una de ellas era los haitianos, los de Haití, empieza con H. Este pueblo, hermano, es un pueblo tirado a la brujería. Tú no puedes decir yo soy haitiano, porque estás diciendo yo soy brujo. Otra de las personas eran los homosexuales, con H también. Otra persona eran los hemofílicos, los que tienen problemas con la sangre. Y los últimos, los adictos a la heroína, con H. Brujos, homosexuales, drogadictos. También se le llamó la enfermedad del mono, porque decía que se había iniciado cuando un hombre se había metido en lo íntimo con una mona. Hicieron monadas. Le decían la enfermedad del mono. ¿Qué tal la palabra cáncer? ¿Ustedes saben cáncer de dónde proviene? La palabra cáncer viene del latín carcinus, que significa cangrejo o crustáceo. Ahora, cáncer es una exaltación de la enfermedad. ¿Por qué? Porque le pusieron así, porque el cangrejo tiene una caparazón dura. Y esta enfermedad es bien dura, hermano, de atacar. También el cangrejo, cuando ataca, envuelve con todas sus patas. Es muy feroz en el ataque. Sus tenazas son muy duras. Es difícil atacarlo, y cuando el cangrejo ataca, es difícil quitárselo de encima. Y la última cualidad por la cual le pusieron cáncer es de que el cangrejo come vivas a sus presas de adentro para afuera. Entonces, cuando tú dices cáncer, estás diciendo que es una enfermedad muy dura de atacar, que ataca muy duro la enfermedad y que me está comiendo viva de adentro para afuera. Se dan cuenta que las palabras, no es solo de decir las palabras, tienen un significado. ¿Qué tal la enfermedad que se llama osteoporosis? La palabra osteoporosis viene de 3 palabras. Una de ellas es osteón, que significa hueso o interior, poros, que significa poro, y sis, que significa condición. En conjunto se traduciría condición de los huesos porosos, pero también se traduce como interior vacío. Y si usted está vacío, entonces, ¿y el Espíritu Santo qué? No habita en usted. Una persona que diga yo tengo osteoporosis está diciendo yo tengo el interior vacío. ¿Qué tal la palabra pobre? Muchos de nosotros imaginamos que cuando alguien es pobre es porque tiene poco, pero la palabra pobre no significa tener poco. La palabra pobre viene del latín pauper, que significa producir poco. Hay una gran diferencia entre tener poco y producir poco. Yo puedo tener poco el día de hoy, pero confiando en Dios, mañana tendré más. Pero una persona que dice, yo produzco poco, produce poco hoy, produce poco mañana. Por eso de ahí se deriva el término paupérrimo, que es pobreza al máximo. ¿Se dan cuenta cómo cada palabra es una confesión? Cada palabra amarra tu vida espiritual, física,
a los términos que tú la usas. Y no voy a hablar, no me voy a extender del trato de los padres con los hijos, cuando los maltratan, cuando los insultan, porque es otro punto aparte. Pero es lo mismo. Cuando el cristianismo nos enseña a llamar las cosas como que no fue, las cosas que no son como que fueran, dice la Biblia. Yo te voy a contar el testimonio de un pastor venezolano que una de sus ovejas era una señora que tenía fácil unos 20 años de estar padeciendo el alcoholismo de su esposo. Dice que la señora llegaba a postrarse desde que empezaba el servicio hasta que terminaba, llorando, pidiéndole a todo el mundo que orara por su esposo, porque era alcohólico. Pero alcohólico de aquellos que se tiraban y quedaban tirados en la calle. Y ella dice que lloraba y que oraba y que pedía que oraran por ella y le decían: Padre, yo no quiero que él ya no sea alcohólico, que ya no tome, que el licor le produzca asco, náusea, que ya no tome, Señor, que ya no sea alcohólico. Llegaba a su casa y al momento que llegaba a su casa, de noche, de madrugada, cuando llegaba el esposo, bien bolo, ella cambiaba sus confesiones. Sí, que mira, borracho, mira qué chulo venís, borracho, sos un bolo, venís bien borracho. Por un lado, en la iglesia, ella confesaba algo y cuando miraba al marido, ella le decía lo opuesto. Ella con su misma boca decretaba que él ya no iba a ser bolo y cuando lo miraba, lo insultaba llamándolo borracho. Hasta que una hermana se dio cuenta de esto y le dijo: hermana, usted no puede, no, de una misma fuente no puede salir un agua azucarada y un agua dulce. De su misma boca no puede salir bendición para su esposo y maldición para su esposo. Usted está negando lo que dice aquí en la iglesia con lo que dice en la casa. Y por eso es que su esposo no deja de ser alcohólico. Hay que llamar las cosas que no son como que fueran. Y la hermana cambió la estrategia. Dice que un día el esposo llegó bien bolo, otra vez, y ella lo vio entrar y le dice: pase adelante, gran siervo de Dios. Pase adelante ese varón que le va a servir a Dios. Pase adelante ese varón que tiene asco del alcohol. Pase adelante ese príncipe, sacerdote de la casa. Pase adelante ese instrumento de Dios. Y el esposo le dijo: vos también estás bola, le dijo. Ella cambió su forma que lo trataba. Y con sus palabras empezó a amarrar la vida de este varón hasta que este varón llegó a los pies de Cristo y dejó de ser un bolo. Hermano, di en tu boca, diga: en mi boca hay poder. Tú puedes maldecir o bendecir a alguien con tu boca. La enfermedad y la muerte y las circunstancias negativas de la vida, hermano, son enemigos del Dios de vida que tú tienes. No provienen de Dios. David nunca le dijo: este Goliat, este gigante, este paladín. David le dijo: ¿y quién es este filisteo incircunciso? Hermano, hoy al finalizar vamos a tener una alabanza y yo quiero que aproveches para nombrar a tus Goliat de tu vida, para orar en contra de ellos. Pero yo quiero que tú le digas: esta enfermedad inmunda, esta situación ajena a mi Dios, ajena a mi vida, y no la hagas tuya, porque te puedes estar amarrando con tus propias palabras. David no solo le dio el nombre correcto, sino que también lo excluyó de su linaje. Fíjate que es bien curioso lo que le dijo David, porque le dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? Los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel. Solo ahí ya lo estaba apartando de su linaje. Y también le dijo incircunciso, porque la circuncisión, ¿saben qué es la circuncisión, hermanos? Es eliminar el prepucio del pene. Antes no se hacía por higiene.
Antes se hacía porque el verdadero israelita lo tenía que tener hecho. Si no, no era pueblo de Dios. Antes lo hacían con un pedernal, un cuchillo bien caliente. Y en épocas muy anteriores lo hacían piedra con piedra. Chocaban las piedras hasta que iban cortando. Da escalofrío. ¿Y saben cuál era la anestesia después de eso? Agarraban un pucho de sal y se la echaban en la herida. Esa era la circuncisión. Esas cosas, hermano, como le dijo David al gigante, no te pertenecen, no vienen de Dios. ¿Sabes qué vienen de Dios? Yo quiero que abramos tercera de Juan, casi al final, tercera de Juan 1:22. Tercera de Juan 1:22. Tercera de Juan 1:22 dice así. ¿Ya lo tienen? Vamos, rápido, hermano, rápido. Tercera de Juan 1:2. Tercera de Juan dice así: amado. ¿Quién es el amado? ¿Quién es el amado, hermano? Nosotros. Yo deseo. Mira, hermano, Dios no quiere que tú seas feliz. Dios desea que tú seas feliz. Yo deseo, dice la palabra, que seas prosperado en todas las cosas. Y la palabra todos de Dios significa todo. La palabra todos de Dios significa salud, significa prosperidad económica, significa paz matrimonial, significa hijos agradecidos. Eso es la prosperidad de Dios. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces, hermano, ese es el deseo de Dios. Esas son las metas que Dios tiene para tu vida. Que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Lo que sucede a veces es de que las situaciones tales como las de Goliat suceden en tu vida tan a menudo que tú a veces crees que son normales. A veces crees que son normales y no es así, hermano. Lo normal es de que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, dice. Pero el enemigo quiere paralizarte con miedos, con los Goliat de tu vida, para que ya no sigas avanzando y que ya no prosperes. ¿Tienes identificado cuál es tu Goliat en tu vida? ¿Qué es lo que te está afectando en tu vida? ¿Qué es lo que no te deja crecer en tu vida? O voy a cambiar la pregunta: ¿en qué no has crecido? Puede ser tal vez una necesidad económica, una necesidad familiar, puede ser una enfermedad, puede ser lo que al diablo se le antoje haberte mandado en tu vida que te tenga paralizado. Pero hoy vamos a orar. Vamos a orar con la autoridad que tenía David. Que David dijo: ¿y quién es este filisteo incircunciso para que venga a molestar a los escuadrones del Dios viviente? Yo te pregunto, ¿alguna vez has orado diciendo: ¿y quién es esta enfermedad para que venga a molestar a un hijo de Dios? ¿No es acaso Dios más grande que esa enfermedad? ¿No es acaso Dios más grande que esa necesidad? ¿No es acaso Dios más grande que ese problema familiar? Que ese trabajo. ¿No es más grande Dios que cualquier jefe que te moleste? Entonces, ¿por qué sigue molestándote? ¿Sabes por qué? Porque es igual que el ejército de Israel. Porque nadie se animaba a ir a la batalla. ¿Quieres ir a la batalla hoy? Amén. ¿Quieres orar como nunca has orado hoy? ¿Quieres decirle a Dios: Dios, ¿quién es esta enfermedad para que me venga a molestar? Hermana Rosa. Yo hoy quiero que hagas algo que nunca hayas hecho. Que digas las palabras que nunca las hayas dicho. Porque tal vez te falta decir eso para que Dios te liberte. ¿Qué tal si nos ponemos de pie?
ver a nadie con los ojos cerrados. Perdón, con los ojos abiertos. Sus manos al cielo por un momento. Hoy yo los quiero ver a todos con los ojos cerrados. Mueva sus manos al cielo. Porque es una actitud de guerreros. Hoy necesito que hagas lo que nunca has hecho. Hoy haz algo distinto. Hoy mueve tus manos. Eleva una oración a Dios. Dile lo que nunca le has dicho. Hoy te proclamo a ti, guerrero. Hoy, Señor, yo pongo delante de ti todas las peticiones de este pueblo. Hoy ponemos delante de ti también, Señor, al hermano Vicente Pérez. Hoy ponemos a ti, delante de ti, Señor, al señor abuelo de Bárbara, Señor. Y yo quiero que abras tu boca. Abre tu boca. Menciona quién es tu Goliat. Menciona qué es lo que te está afectando. Hoy levante tu voz. Levanta tu voz, hermano.